Buenas noches, oyentes del otro lado del dial. Bienvenidos al umbral sonoro, donde la vigilia se confunde con el sueño y las historias, como fantasmas, se instalan a nuestro lado. Y aquí las palabras abren puertas, y una vez que las cruzamos, ya no hay regreso. En las sierras del noroeste argentino, donde el viento arrastra polvo rojo y las noches se prolongan como eternidades, existe un caserío olvidado por los mapas. Ahí, entre peñas áridas y ríos secos, se levanta una construcción abandonada. Nadie sabe quién la construyó. Tampoco nadie admite haber entrado después del atardecer. La llaman la casa en la quebrada. No figura en los registros, no pertenece a nadie. Y sin embargo, hay quienes aseguran haber visto luces encenderse tras sus ventanas tapiadas y escuchando voces cuando el viento baja desde los cerros. Era un mediodía torrido cuando Tomás, un joven geólogo de la Universidad de Tucumán, llegó al caserío de San Ignacio de la Quebrada. Una camioneta a la que se la veían las marcas del tiempo lo dejó frente a la plaza principal. Apenas un rectángulo de tierra pisonada, con una cruz de hierro oxidado en el centro. El polvo todavía flotaba en el aire cuando los vecinos comenzaron a observarlo desde las puertas. No estaban acostumbrados a forasteros, y mucho menos a uno que cargaba mapas, libretas y un martillo de geólogo al cinto. «Buenas tardes», saludó él, forzando una sonrisa. Los viejos apenas inclinaron la cabeza. Se hospedó en la pensión de Doña Ercilia, un caserón de adobe con corredores frescos y un aljibe al fondo. Mientras dejaba su mochila, preguntó con naturalidad: «¿Para llegar a la quebrada, hay algún sendero marcado?» El silencio fue inmediato. Doña Ercilia, que servía un mate cocido tibio, bajó la vista. «Mi hijo, a la quebrada no se va solo, y menos de noche». Tomás pensó en fantasmas, en cuentos de aparecidos que había escuchado en otros pueblos. Sonrió, pero esa misma noche, mientras salía al patio para fumar un cigarrillo, creyó escuchar algo, un murmullo, lejano, como un rezo arrastrado por el viento. Y entre esas voces, creyó escuchar algo más, su nombre. Al día siguiente, Tomás se dedicó a su trabajo. Medía estratos de roca, recogía muestras y caminaba bajo un sol que rajaba la tierra, pero la quebrada lo llamaba. Tomás, cada vez que preguntaba por ella, las miradas de la gente se volvían esquivas. Un anciano borracho de caña en la esquina de la pulpería fue el único que murmuró algo más. Dijo: Esa casa la levantaron en tiempos de colonia. Cuentan que era una posta de viajeros, pero hubo una peste, una fiebre, y murieron todos. Y aquellos, los que entraron después, también se enfermaron». «¿Y ahora?», preguntó Tomás. «Y ahora nadie quiere entrar, y los que entran solo se quedan después del toque de las campanas». Esa misma tarde, desde el campanario de la iglesia, media en ruinas, sonó el hierro fundido al caer el sol. Un sonido áspero, metálico. Tomás notó cómo la gente apuraba el paso hacia sus casas, cerrando puertas, echando trancas, como si la noche fuera un enemigo. Entonces, después de pensarlo mucho, Tomás decidió ir solo. A la mañana siguiente, antes del amanecer, tomó su mochila y marchó hacia la quebrada. El sendero ascendía entre cardones gigantes, rocas rojizas y barrancos
que parecían abrirse hacia un vacío sin fondo. El aire era seco, áspero en los pulmones, y poco a poco emergió la silueta de la casa. Un caserón de muros gruesos, encalados y cuarteados por el tiempo, el techo hundido en partes, ventanas ciegas, tapiadas con madera astilladas, y una puerta pesada que apenas se sostenía sobre bisagras oxidadas. Tomás apoyó la mano sobre la puerta. Sintió frío, un frío imposible en medio del sol abrasador. Empujó y la puerta se dio con un quejido metálico. Adentro, el aire era denso, olía a polvo antiguo, a encierro. El suelo estaba cubierto de arena traída por el viento. Había muebles destruidos, un crucifijo caído, restos de vasijas rotas, y sin embargo, había huellas recientes en el polvo. Al mediodía, exhausto, Tomás decidió descansar en el interior. Se sentó junto a una ventana rota. El calor golpeaba afuera, pero ahí adentro persistía un aire helado, como si la casa respirara a otro ritmo. Fue entonces cuando lo oyó, la voz de una mujer, casi un suspiro. Tomás. Se puso de pie, incrédulo. Nadie sabía su nombre en ese sitio, salvo la gente de la pensión. ¿Acaso era un eco? ¿Una sugestión? ¿Quién anda ahí?, preguntó con su voz quebrada por la sequedad de la garganta. Silencio. Luego, un roce, como de telas arrastrándose. Tomás corrió hacia el pasillo, pero estaba vacío. Miró al suelo, sobre el polvo, y apareció algo nuevo, el dibujo de una mano, una marca fresca, como si alguien la hubiera apoyado hace segundos. Esa noche regresó al pueblo, perturbado. Intentó convencer a doña Ercilia de que alguien habitaba la casa. Ella, con ojos cansados, negó con un movimiento lento de cabeza. Mi hijo, lo que hay ahí adentro no es gente. Le contó que desde hacía generaciones las personas del caserío hablaban de las voces de la quebrada. Se decía que eran los que habían muerto en la peste, atrapados en las paredes. Otros aseguraban que era peor, que lo que hablaba desde adentro nunca había sido humano. Tomás se burló de esas ideas, hasta que en la madrugada se despertó sobresaltado, mirando desde la ventana de su cuarto, en dirección a la quebrada. Se veía una luz tenue amarillenta, como de lámpara antigua, parpadeando dentro de la casa. Alguien o algo lo estaba llamando. Él no podía resistirlo. Volvió a la casa una y otra vez, durante el día para explorar y durante la noche para observar. Cada vez encontraba señales nuevas, objetos cambiados de lugar, símbolos dibujados en el polvo, hasta que un atardecer escuchó con claridad un canto. No era una sola voz, eran varias, un sonido coral, grave, que ascendía desde debajo de la casa. Ahí fue donde descubrió una trampilla en el suelo, oculta bajo tablas podridas. Haciendo un poco de esfuerzo la levantó. El aire que emergió era glacial, húmedo, y a la vista una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Con linterna en mano, comenzó a bajar. El pasadizo se extendía bajo la casa, muros de piedras irregulares, techos bajos. Era como un túnel minero, pero más antiguo. Y ahí grabados en las paredes, símbolos que no reconocía, espirales, manos invertidas, rostros deformes. El sonido se hizo más claro. Era un rezo en un idioma desconocido, y entre esas voces, de nuevo, su nombre. Tomás avanzó temblando, hasta que llegó a una sala amplia, circular. Ahí había restos de lo que alguna vez fueron bancos de madera,
y un altar de piedra, y ahí sobre el altar huesos humanos, ennegrecidos por el tiempo. Y detrás de los huesos, una figura apareció. Era la silueta de una mujer, cabello oscuro, ropas antiguas, un vestido de tela gastado. Su rostro no se distinguía del todo, como si una sombra lo cubriera. Tomás, susurró ella, avanzando un paso. Te estábamos esperando. Él retrocedió aterrado. ¿Quién sos? La mujer extendió la mano. Su piel parecía traslúcida. Aquí nadie se va. La quebrada guarda los suyos. El coro de las voces se intensificó, como si decenas de gargantas invisibles retonaran la misma frase. El aire se volvió irrespirable, frío, denso. La linterna de Tomás parpadeó, se apagó. En la oscuridad total, sintió dedos helados rozando su brazo. No recuerda cómo salió, solo que corrió por el sendero de la quebrada jadeando, con el corazón en la garganta. Llegó al pueblo al amanecer, cubierto de polvo, el rostro desencajado. Intentó contar lo que había visto, pero nadie quiso escucharlo. Doña Ercilia lo miró con tristeza. Le dije, mi hijo, esa casa no suelta a los que llama. Esa noche, Tomás decidió partir. Empacó sus cosas. La camioneta que lo sacaría del caserío llegaba al alba, pero al mediodía despertó de golpe. Alguien lo miraba desde la esquina de la habitación. La silueta de la mujer, el vestido antiguo, el rostro velado por sombras. Ya sos de nosotros, susurró ella. Y el murmullo volvió, esta vez dentro de su cabeza. A la mañana siguiente, cuando la camioneta llegó, la habitación estaba vacía. Nadie volvió a ver a Tomás, pero cuentan que en noches de viento fuerte, desde la quebrada, todavía se oyen voces. Voces que repiten su nombre y que si uno se acerca lo suficiente puede ver una luz amarillenta parpadeando en la casa abandonada. Algunos dicen que Tomás aún camina ahí adentro, otros que nunca salió de la sala subterránea. Lo cierto es que cada tanto algún viajero curioso desaparece en la quebrada y el coro crece. Y esta noche, mientras escuchan mi voz en la oscuridad, tal vez lo llamen a usted. No olviden apagar la luz, aunque quizás ya no estén solos. Esto fue Turno Noche.